Pasamos al segundo punto, que son las disoluciones, y vamos a recordar lo que acabamos de ver, que las mezclas homogéneas se llaman también disoluciones. Las disoluciones siempre estarán formadas por dos componentes, lo que se denomina el disolvente, que será la sustancia química mayoritaria, aquella que está en mayor cantidad, y la otra parte será el soluto o solutos en plural si tenemos una o más de una sustancia química, que serán aquellas que están en menor proporción o en menor cantidad. Aquí puedes observar el ejemplo de la mezcla, la disolución que se forma al mezclar agua y sal, cloruro de sodio. Aquí lo tenemos, los componentes separados antes de iniciar la mezcla. Y cuando se mezcla, en una primera fase, digamos que la sal no se disuelve, ahí aparecen las moléculas de agua que tratarán de tirar, de desmoronar esa estructura cristalina de la sal, y una vez que pase el tiempo, hay sales que se disuelven mejor, otras que se disuelven peor, pero después de cierto tiempo la sal ya quedará disuelta y esto que ves ahí representa pues una mezcla homogénea, una disolución de agua con sal, en la que se aprecian las moléculas de agua y se aprecian también los componentes que aporta la sal, el cloro y el sodio. Esto es una disolución acuosa, porque el disolvente mayoritario es agua. Podríamos clasificar las disoluciones en función del estado de agregación de los componentes que se mezclan. Nosotros vamos a estudiar en este curso, posiblemente he puesto ahí más importante porque es la que vamos a estudiar, que es aquella disolución que resulta en estado líquido cuando se mezcla un disolvente líquido, por ejemplo el agua, y un soluto que puede ser o bien sólido o bien líquido. Este ejemplo que te he puesto anteriormente de la disolución acuosa de sal en agua es un ejemplo característico de disolvente líquido y de soluto sólido. Anteriormente vimos algunos ejemplos de disoluciones, de mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. No debemos de olvidar, por ejemplo, que el aire es una mezcla homogénea de sustancias químicas puras. Mayoritariamente sabes que en el aire el componente, la sustancia química mayoritaria, con diferencia, es el nitrógeno, que tiene un 78%, el oxígeno a continuación con casi un 21%. Y luego ya otros gases minoritarios, por ejemplo el argón, fíjate que entre los tres ya forman el 99,96% de lo que hay en el aire. Luego es verdad que hay otros que son minoritarios, como por ejemplo el dióxido de carbono, el neón, el helio, el metano, el hidrógeno o el kriptón. Pero básicamente en el aire lo que hay es nitrógeno y oxígeno. Las aleaciones son otras mezclas que son muy interesantes desde el punto de vista químico y consisten en mezclar metales, como por ejemplo el cobre y el estaño, para formar una aleación que se denomina bronce. Aquí recuerda lo que te dije anteriormente, que la composición es variable. Nosotros podemos mezclar cobre y estaño en diferentes proporciones. Bueno, pues en principio se considera bronce aquella aleación que tiene hasta un 20% de estaño. El latón es otro ejemplo característico que nos los encontramos en muchos materiales, por ejemplo, que hay en ferretería, en fontanería. Por ejemplo, el cobre o el zinc se unen o se mezclan, mejor dicho, para formar el latón. Otros, como los aceros, para mejorar las características del hierro, que es el componente mayoritario de esas mezclas. Por lo tanto, si pusiéramos o quisiéramos clasificar a las disoluciones, en principio un criterio de clasificación sería el estado de agregación, que es lo que acabamos de comentar. Si el estado físico de los componentes de las mezclas son sólidos, líquidos o gaseosos, el estado físico de la disolución pues será uno u otro. Pero quizá más interesante para nosotros ahora en este curso sea una segunda clasificación de las disoluciones en función de la proporción de soluto que tiene la mezcla, la disolución.
Así decimos que las disoluciones pueden ser o bien diluidas, o concentradas, o saturadas, dependiendo de la proporción de soluto que tenga la mezcla. En general diremos que la diluida tiene poco soluto, ahora tendremos que matizar eso de poco. Disoluciones concentradas, aquellas que tienen mucho soluto, comparadas sobre todo con la diluida, y disoluciones saturadas, digamos que tiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en el disolvente. Con un ejemplo se entiende quizás mejor. Observa, he puesto aquí la disolución saturada de sal en agua. Podríamos decir, como dato que diremos que es correcto, que la sal se disuelve en agua hasta un máximo de 26,5 gramos de sal por cada 100 gramos de disolvente de agua. Esa es la máxima cantidad que se disuelve. Si yo quisiera tratar de disolver más, no se puede. Solo se disuelven 26,5 gramos de sal. Y si hago esa mezcla en esas cantidades que ves ahí, lo que vamos a producir, lo que vamos a formar es una mezcla saturada, una disolución saturada. Bueno, sí, una mezcla saturada. Por el contrario, si en lugar de 26,5 disuelvo menos, pero una cantidad próxima a 26,5, tendremos una disolución concentrada. Tiene mucho soluto, mucha sal en esos 100 gramos de agua. Si por el contrario añadimos poquita sal, por ejemplo medio gramo, en 100 gramos de agua tendremos una disolución diluida. A nuestro alrededor encontramos muchas mezclas que ya vienen concentradas. Por ejemplo, el caso del suavizante. Hoy día compramos suavizante para la ropa, cuando lavamos la ropa, y nos lo venden en mezclas muy concentradas. Si a esa mezcla concentrada yo le añado agua, es decir, más disolvente, lo que voy es a tener la misma mezcla, pero más diluida. Al añadir agua lo que hacemos es diluir la concentración. Hacemos que la concentración, ahora veremos lo que es eso de la concentración, sea menor. Aquí puedes observar una serie de recipientes que contienen una mezcla y el tono, el color que nos da la mezcla, hay solutos que son coloreados y por lo tanto cuanto más concentrada sea la mezcla, mayor tono, en este caso rojo, será la mezcla, la disolución. A medida que vamos diluyendo, el tono se va haciendo un poquito más claro. Las mezclas diluidas, como puedes observar, pues tienen un tono rojo clarito, mientras que las disoluciones concentradas pues tienen un tono rojo un poquito más intenso. Aquí también puedes observar eso mismo que te estoy diciendo. Aquí tienes un recipiente que contiene una mezcla, dice una disolución concentrada, y si yo cojo una parte de esta disolución concentrada y la añado en otro recipiente, en otro vaso, y añado agua, lo que tengo es una disolución diluida. Es decir, que las disoluciones diluidas se obtienen a partir de las concentradas añadiéndole agua. El efecto que se consigue al añadir agua es diluir la disolución, disminuir la concentración de la disolución. A continuación vamos a ver un aspecto súper importante de las disoluciones, que es cómo expresamos la concentración de las disoluciones. Todas las disoluciones, las mezclas homogéneas que preparemos, tienen una concentración. Nosotros vamos a estudiar dos tipos de expresar la concentración de una disolución. Lo que se denomina tanto por ciento en masa será la primera que estudiemos. Aquí puedes observar el mismo ejemplo que veíamos antes, una mezcla de agua y sal. Observa que he cogido 100 centímetros cúbicos de agua, es el disolvente, ya lo sabemos. 100 centímetros cúbicos es lo mismo que 100 gramos de agua, para el caso del agua. Para otros líquidos, para otras sustancias no, pero para el caso del agua, 100 centímetros cúbicos es lo mismo que 100 gramos. Bueno, ¿qué ocurre si yo mezclo disolvente agua 100 gramos y soluto cloruro de sodio 20 gramos? Pues lo que ocurre es que vamos a obtener una mezcla, una disolución. ¿Y qué cantidad se obtiene? 120. Sin duda, si yo sumo
si yo sumo la cantidad de disolvente y la cantidad de sal, de soluto, tendré la masa de disolución. Sumo 100 más 20, tengo 120. Por lo tanto, ten en cuenta esto que te destaco aquí a la derecha, porque es muy importante en las concentraciones que exprese en tanto por ciento en masa. Siempre la masa de disolvente y la masa de soluto es igual a la masa de disolución. En este caso, y esto es un ejemplo de cómo se calcula la concentración en tanto por ciento en masa, en este caso digo, yo tengo 20 gramos de sal, observa que lo coloco en la fracción en la parte superior, arriba, en el numerador, y en 120 gramos de disolución. Pues yo lo que tengo que tratar es de expresar no en 120 gramos de disolución de mezcla, sino en 100. Matemáticamente eso se resuelve de esta manera. Yo puedo plantear estas dos fracciones, esa igualdad que tú ves ahí, y calcular cuánto tendría de cloruro de sodio, de soluto, en 100 gramos de disolución. Así se podría calcular y sería correcto. Pero igual es más fácil para ti, ahora que estamos empezando, calcularlo de esta manera. Observa, tanto por ciento en masa de la concentración de la disolución es 20 gramos, o tengo 20 gramos de sal, de cloruro de sodio, en 120. En 100 tendré X, es decir, multiplico por 100 y tendré la cantidad de soluto en 100 gramos. Es decir, que yo mezclando estas cantidades tengo una concentración de sal en agua al 16,7% en masa. Aquí tienes otro ejemplo. Fíjate, disolvemos en este caso 15 gramos de azúcar, que será un primer soluto, porque también vamos a disolver 5 gramos de sal en 230 gramos de agua, que es el disolvente. Entonces, fíjate, estoy mezclando dos solutos, que yo llamo soluto 1, azúcar, soluto 2, sal, cloruro de sodio, en 230 gramos de agua. Fíjate que lo que me piden es el tanto por ciento en masa de cada soluto, es decir, de los dos, en la disolución que resulta cuando se hace esa mezcla. Aquí te he puesto, para que no perdamos de vista la información que nos proporciona el problema, las cantidades de las tres especies que se mezclan. 15 gramos de soluto 1, 5 gramos de soluto 2 y 230 gramos de disolvente. Yo sumo esas tres cantidades en masa. Si sumo 15 más 5 más 230, tengo 250 gramos de disolución, de mezcla. Muy bien, pues vamos a calcular el tanto por ciento del primer soluto. Sin más que dividir, observa, la masa del primer soluto, 15 gramos, entre 250 gramos de disolución y multiplico por 100. Tengo una disolución al 6% en masa de azúcar en esa mezcla. Es importante que te acostumbres a no poner exclusivamente el numerito. Hay que poner la cantidad de azúcar, la unidad, en este caso es gramo, pero no tendría por qué ser unidad de masa en gramo, podría ser en miligramos y aquí miligramo también. Nosotros en principio vamos a trabajar en gramos. Lo que te quiero decir con esto es que es importante que pongas no solamente el número, sino la unidad y el tipo de soluto con el que estás trabajando. Y de la misma manera en el denominador escribir la cantidad de disolución, la masa, gramos en este caso, y la palabra disolución. Así te vas acostumbrando a hacerlo bien desde el primer momento. En cuanto al cálculo del porcentaje en masa para el segundo soluto, hago exactamente lo mismo. Ahora tengo 5 gramos del soluto 2. Pues perfecto, fíjate, en la primera fracción pongo 5 gramos de sal, cloruro de sodio, en 250 gramos de mezcla, de disolución, y multiplico por 100. No se me olvida multiplicar por 100, porque ese multiplicar por 100 en el fondo lo que me está haciendo es cuánto tendré en 100 gramos de mezcla. Bueno, pues el resultado final es un 2% en masa. Fíjate, más concentrado en el soluto 1 que en el soluto 2. La concentración es mayor para el azúcar que para la sal. Te decía hace un momento que vamos a aprender dos formas de expresar la concentración. Esta que ves aquí es la segunda forma. A esta la vamos a llamar genéricamente masa de soluto por volumen de disolución. Fíjate que aquí está la clave.
porque en masa de soluto, antes trabajábamos con la masa de soluto en el numerador, en la parte de arriba de la fracción. Sin embargo, ahora nos interesa trabajar con unidades de volumen de disolución. Aquí tienes un ejemplo donde se prepara una disolución de hidróxido de sodio, que en este caso va a ser nuestro soluto. El hidróxido de sodio es una sustancia química muy importante, la gente le llama sosa en términos generales, pero el nombre químico de esta sustancia es hidróxido de sodio. Cuando compramos hidróxido de sodio, nos lo suministra en estado sólido. Esta es una fotografía de hidróxido de sodio en forma de lentejas, ¿de acuerdo? Esto que ves aquí es un vidrio de reloj que contiene la cantidad que hemos pesado previamente para preparar la disolución. En este caso observa que he pesado 3 gramos de hidróxido de sodio. Muy bien, he buscado un matraz de 100 mililitros para la preparación de esa disolución. Eso que ves ahí, ya lo vimos anteriormente, es un matraz aforado de 100 mililitros. 100 mililitros, te recuerdo, es la capacidad de volumen de ese matraz, que es lo mismo que 0,1 litro. El disolvente, que contiene el agua, se añade desde un frasco lavador. El contenido de hidróxido de sodio, de alguna manera que tiene que terminar dentro de ese matraz aforado, se mete dentro o se disuelve en un vaso de precipitado afuera, pero da igual, ahora mismo eso no nos interesa mucho. Vamos a meter dentro el hidróxido de sodio y se irán añadiendo porciones pequeñitas de agua para tratar de disolver el hidróxido de sodio. Esta mezcla, cuando se hace, si tocas con la mano el matraz, se percibe como que la mezcla se calienta un poquito. Es decir, hay situaciones o componentes de mezclas que cuando se mezclan se libera energía, se libera calor. Este es un ejemplo. Bueno, ¿cómo se calcula la concentración de esta disolución? Pues fíjate, muy fácil. Se indica, pongo concentración porque voy a calcular la concentración en masa de soluto por volumen de disolución. Digo que se escribe en el numerador la cantidad de soluto, esos 3 gramos, y en el denominador el volumen final donde tengo esa cantidad de soluto. ¿Por qué sé que tengo 0,1 litro de disolución? Porque cuando yo preparo la mezcla en este matraz aforado de 100 mililitros, cuando el líquido, la mezcla, llegue a esa línea que tú ves ahí, a esta señal que aparece en el cuello del matraz, me garantiza que he preparado 100 mililitros de disolución. Por lo tanto, fíjate qué fácil es. Masa de soluto, 3 gramos, en un volumen final de 0,1 litros de disolución en 100 mililitros. Ahora, lo único que tengo que hacer es hacer esta operación matemática, divido 3 entre 0,1 y resulta 30. Pero no se me olvida la unidad. Gramos de soluto por litro de disolución. Es decir, fíjate, disolver 3 gramos de hidróxido de sodio en 0,1 litros es lo mismo, es igual que disolver 30 gramos de soluto en 1 litro. Yo no he preparado 1 litro, pero la proporción de soluto en volumen de disolución es la misma.